Mari Pulamuen, Mari Compuche, Compubuenui, le damos la bienvenida a Muley Zungu, el informativo de Walkington TV. Comenzamos la jornada de este miércoles 25 de septiembre, la edición que corresponde a las 19 horas, con mucha información, muchas novedades, así que lo invitamos a que se quede allí del otro lado de la pantalla haciéndonos compañía. El Rotary entregó botiquines a centros de desarrollo infantil. Este miércoles 25, el Rotary Club Nahuel Huapi completó la entrega de botiquines pediátricos a 9 centros de desarrollo infantil que reciben a más de 700 niños de 3 meses a 3 años de edad. Durante el acto que se llevó a cabo en el centro cívico, el Rotary entregó diplomas de reconocimientos a las referentes de 2 centros de desarrollo infantil. Bueno, nosotros nuevamente hoy, lo que repetimos cada aproximadamente 5 o 6 meses, completamos los botiquines pediátricos de los 9 centros de desarrollo infantil que operan en Bariloche. Estos 9 centros reciben más de 700 chicos de 3 meses a 3 años, de ahí la importancia de la población tan sensible que reciben, a las cuales contienen, alimentan, cuidan, y este botiquín pediátrico lo completamos en base a las necesidades puntuales que recibimos del área de la municipalidad, de desarrollo social. Cada 6 meses lo completamos y en esta oportunidad la aprovechamos para reconocer, para distinguir o para valorar el trabajo que hacen estas mujeres a cargo de estos centros, laborioso trabajo, eficiente trabajo, que era una oportunidad para reconocerlas y distinguirlas. De ahí le entregamos un diploma a cada uno. Y de acá además, la próxima será dentro de 4 o 5 meses, donde volveremos a repetir este equipamiento que se va consumiendo, este botiquín se va consumiendo. Básicamente está integrado por un requerimiento puntual que nos hacen por el tipo de población. Hacemos algo parecido con Emmaus, que es otro tipo de botiquín. Y tratamos de contribuir, como dice Rotary en todo el mundo, a contribuir a mejorar la calidad de vida, en este caso, de esta población tan sensible. Eso nos convocó hoy acá. Y fundamentalmente también en este proceso agradecíamos a los vecinos que nos acompañan cuando organizamos lo que llamamos un locro solidario, que fue el domingo pasado, donde elaboramos 250 raciones que a veces no nos alcanzan, que es nuestra capacidad, y con esos fondos que recaudamos nos permiten solventar todos estos apoyos, estos gastos, estos y otros que van apareciendo así muy puntualmente. Este es nuestro desafío y bueno, alegría estar acá nuevamente con todas estas mujeres que tanto hacen por esa población tan sensible y tan numerosa, ¿no? Pasamos a otra información aquí en Muley Zungu. Este miércoles por la mañana, referentes de la comunidad Lafken Huinculmapu se acercaron a la municipalidad para reclamar justicia a casi 2 años del crimen del joven mapuche Rafael Nahuel durante un operativo en la prefectura en el Mascardi. Fueron recibidos por el intendente Gustavo Genuso. Vinimos a exigir justicia por mi sobrino Rafael Nahuel y por toda la gente que está en los barrios altos, que día a día está muriendo y el Estado no se hace cargo. Así lo enfatizó María Nahuel, referente de la comunidad. Sí, María Lamuén. No, venimos acá, bueno, a exigir al intendente que nos reciba. La idea es que si no lo recibe, vamos a quedar hasta que él llegue y nos escuche. Y venimos a reclamar justicia por mi sobrino Rafael Nahuel Ñén, que ya va a ser 2 años, y bueno, acá como todos saben y dicen, mi sobrino vivía en la ciudad también, y como ellos dicen que allá, saliendo de acá, no corresponde, pero sí corresponde porque mi sobrino vivía en la ciudad. Y venimos a pedir también, a exigir que si puede llegarse el gobernador, que hacen como 1 mes o menos de 1 mes, no me acuerdo, me encontré con el gobernador que tal me dijo que me iba a dar una audiencia, porque yo le comenté por qué, y bueno, hasta ahora en el diario salió pintado bonito, que lo pintaron a él como que me iba a recibir, nunca me recibió. Venimos a exigir justicia por mi sobrino Rafael Nahuel y por toda la gente que está en los barrios altos, que son nuestra gente que día a día está muriendo y que el Estado
no se hace cargo y que al contrario los manda a asesinar por la espalda. Y ahora en un rato más, cuando lo reciba el intendente, mi gente está preparando una nota para que sea pública y bueno, capaz que a mí se me escapa muchas cosas más. Lo único que quería decirle, para que no estén esperando o esperar, de que nosotros vinimos a eso, a que ser escuchado por el intendente y si fuera posible ojalá llegar al gobernador. No sé, porque como nosotros por ser mapuche siempre nos dejan al último, pero bueno, también vamos a ver cómo hacemos, capaz que también nos quedamos hasta que el gobernador se acerque acá. Ahí vamos a hablar sí, vamos a hablar ahí nos estamos juntando con nuestra gente que llegó, que casi la mayoría, bueno, son pertenecientes al Huincul, pero venimos a eso, porque el intendente nunca se ha acercado, nunca supuestamente hemos pedido audiencia, a los concejales también le hemos pedido audiencia, y nunca dijeron que no, porque esa parte no le tocaba a ellos. Yo creo que si no le toca esa parte, no sé de qué se ocupan ellos, la verdad que como Estado, y parte del Estado asesino represor, que también son en la política, tendrían que ayudarlo. Porque nosotros, bueno, hasta hoy ya se va a hacer 2 años, no tenemos justicia por mi sobrino Rafael. ¿Alguien intentó sacarlos de arriba? No, la verdad, bueno, que también pido disculpas a la señora que está acá a la entrada, porque también es parte de nuestro pueblo, pero ella de su trabajo, que bueno, alguien dentro que ella le abrió la puerta y nosotros pasamos. Así que no es culpa de ella. Recién acabo de pedir disculpas porque como mujer mapuche y mujer grande, que soy yo, y ella que es que labura acá al municipio, también para que sepan que ella, bueno, abrió la puerta a alguien, nosotros los pasamos. No es porque ella nos quiso hacer pasar, ni que nos haya dado lugar, en contrario, dijo que esperemos. Pero bueno, eso también quería pedir disculpas personalmente, no al intendente ni a nadie, a una Lamuén que trabaja para el Estado, de que ella no tuvo la culpa de que nosotros hayamos pasado arriba a tomar. ¿Ustedes quieren un pronunciamiento público del intendente sobre el crimen de Rafael Nahuel? Claro, cosa que nunca tuvimos y cosa que siempre sabemos que mi sobrino vivía acá en la ciudad también. Nosotros muchas veces vinimos, cada uno particular, a pedir una audiencia. Yo, general, vine muchas veces y supuestamente la respuesta que nos dieron de que como mi sobrino, y no eso le tocaba a federal, ellos no se podían meter. Pero el gobernador siempre se metió y habló a nuestras espaldas que nosotros somos mapuche violentos, que tenemos armas, que somos usurpadores. No, está equivocado, nosotros no le usurpamos a nadie. Nosotros vamos a recuperar nuestro territorio que Parque, hace muchísimos años, a todas las comunidades le fue sacando su lugar. Así que las tierras y los territorios que hay en distintos lados no es de Parque, es del pueblo mapuche. María, ¿ustedes tienen conocimiento de la situación de la comunidad huenuleo? ¿Qué opinan? ¿Han dado su solidaridad? Sí, también estamos de acuerdo y a mí una cosa que mucho me alegra y ojalá, como siempre digo, se sigan recuperando, se sigan despertando nuestros lamuenes y a recuperar su territorio y a hacer posiciones y que no se dejen dominar por el Estado, porque el Estado te da la mano y al otro día te da el puño, te manda a matar, así que la confianza es lo que no se debe tener y sí, estoy no solamente con la comunidad huenuleo, con muchas comunidades, de acuerdo que se salga a recuperar. El intendente de la vecina localidad del Bolsón estuvo aquí en Bariloche para trabajar una agenda en conjunto con algunas secretarías que se encuentran en la ciudad. Pogliano se acercó al municipio para ver al intendente Gustavo Genuso. El intendente se refirió a la preocupación sobre algunos hechos de inseguridad ocurridos en la vecina localidad. Además, señaló que la temporada de invierno en el Cerro Perito Moreno fue muy positiva. Nos encontramos con Bruno Pogliano, intendente de la ciudad del Bolsón. Queríamos conocer un poco de qué se trata, de cuál es la razón de la visita aquí por Bariloche. Estuvimos trabajando en una agenda en conjunto que tenemos con diferentes secretarías de ministerios que están aquí en la localidad de Bariloche y por lo tanto aprovechamos este día para realizarlo en desarrollo social. Estuvimos también y ahora voy a estar en contacto con Gustavo Genuso, trabajando en diversas gestiones que tenemos en conjunto para la localidad del Bolsón y que tienen algunas de las oficinas sedes aquí en Bariloche. ¿Ahora se viene a reunir con Gustavo? Sí, lo voy a pasar a ver, no tenemos ninguna agenda institucional, pero sí vamos a dialogar como lo hacemos continuamente y siempre pensando en proyectos para las localidades tanto del Bolsón como de Bariloche. Un tema
tema que, Pauliano, disculpe, un tema que preocupa mucho acá tiene que ver con la seguridad. Hace poco hubo un asesinato en plena calle en el Bolsón. ¿Cómo vienen trabajando esta cuestión? Sí, realmente con mucha preocupación, pero con mucho acompañamiento del gobierno provincial, de Alberto Bretelnec, del ministro de Seguridad, Gastón Pérez Esteban, que minuto a minuto están trabajando en coordinación con el municipio, y obviamente que esta preocupación, si bien tiene que ver con un hecho entre particulares que derivó lamentablemente en una muerte, nos preocupa y mucho esa escalada de violencia, al igual que el incendio que sufrimos en el edificio municipal, en el cual se quemaron elementos y patrimonio municipal, y también existían un almacén con 200 garrafas, que podría haber sido una tragedia, y eso realmente obviamente que es preocupante, pero en definitiva trabajando ya se ha logrado también esclarecer ese caso, así que preocupados pero trabajando activamente para buscar soluciones. Bueno, en cuanto a la temporada de invierno, ¿qué evaluación hacen ahí en la comarca? Muy positiva, muy positiva. Hemos podido demostrar que el Cerro Perito Moreno, que es nuestro centro de esquí, tiene un nivel de nieve, tiene un nivel de infraestructura con la inauguración de esta última telesilla, que lo hacíamos hace aproximadamente 10 días, que tenemos infraestructura para recibir turistas, que realmente el turismo ha realizado o ha tenido ese efecto multiplicador en la sociedad, ha movido la gastronomía, ha movido la hotelería, con lo importante que es esto para nuestra localidad en el momento económico que estamos viviendo, pero también habiendo salido de un verano que tuvo una afectación muy grande por medios nacionales que transgiversaron la información y que perjudicaron a través del hantavirus muchísimo el destino, con un 20% de ocupación cuando habitualmente estamos en un 90 o un 95. Entonces, haber podido tener un invierno como el que tuvimos, en el cual nos pudimos poner de pie, nos da mucha esperanza para lo que viene para este verano. Bueno, ¿qué otra novedad se puede compartir, digamos, con la comunidad también de acá de Bariloche? Invitar a los vecinos de Bariloche a conocer el Bolsón. Estamos realizando mucha obra pública, se ha mejorado muchísimo el espacio público, realmente tenemos un Bolsón renovado. Aquellos que no nos hayan visitado hace un tiempo se van a encontrar con buena gastronomía, con buena hotelería, con este espacio público puesto en valor, con nuestros atractivos naturales de siempre y con un Bolsón que los espera y que quiere recibirlos. Pasamos a una información en el ámbito internacional. Los mandatarios de los países latinoamericanos, entre ellos de Brasil, Bolivia, Argentina y Chile, comparecieron en la 74 sesión de Asamblea General de la ONU. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, un escéptico sobre el cambio climático y defensor de la explotación comercial de áreas protegidas e indígenas, fue el primer líder mundial que habló en el 74 periodo de sesiones de Asambleas Generales de las Naciones Unidas. Vamos a compartir el informe de Hispan TV. Nueva York, sede de la ONU. El presidente de Brasil, un escéptico sobre el cambio climático y defensor de la explotación comercial de áreas protegidas e indígenas, fue el primer líder mundial que habló en la 74ª sesión de la Asamblea General. Dictó su discurso para rechazar las críticas en su contra sobre la gestión de incendio en la Amazonía y atacar a sus críticos. Estos ataques sensacionalistas que sufrimos de los medios internacionales por los brotes e incendios en la región amazónica han despertado nuestro sentimiento patriótico. Es una falacia decir que el Amazonas es patrimonio de la humanidad y una idea errónea de los científicos que dicen que nuestra selva amazónica es el pulmón del mundo. Usando esas falacias, ciertos países, en lugar de ayudar, siembran mentiras en los medios y se comportan de manera irrespetuosa y colonial. El presidente de Bolivia, Evo Morales, que fue el segundo mandatario latinoamericano en hablar ante la ONU, enfocó su discurso para tocar de nuevo la disputa territorial con Chile y reivindicó el reclamo marítimo y el derecho de su país a acceder soberanamente al Océano Pacífico. Por ello, Bolivia no renunciará a su derecho de acceder soberanamente al Océano Pacífico. La Corte Internacional de Justicia de La Haya, mediante sus fallos, estableció que Bolivia tenía una costa de más de 400 kilómetros a lo largo del Océano Pacífico. Con la voluntad de ambas partes pueden llevarse a cabo negociaciones significativas. Sebastián Piñera Echenique,
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, dedicó la mayoría de su discurso para tocar la urgencia a nivel mundial para combatir el cambio climático. Además, criticó a Estados Unidos por seguir una carrera comercial y de tarifas que, según el mandatario chileno, ha desacelerado el crecimiento económico internacional. Que no hay ninguna incompatibilidad ni conflicto entre pensar en un mundo global y al mismo tiempo ser patriota. No se confrontan. Son dos partes de una misma medalla que permiten este equilibrio que lo queremos lograr entre integración e identidad nacional. El presidente argentino, Mauricio Macri, compartió la idea de su homólogo chileno en fortalecer el multilateralismo y aumentar las cooperaciones regionales e internacionales para lograr una prosperidad duradera a nivel mundial. Marcelo Sánchez, con información de Exanca, CEMI, Hispan TV Noticias. Pelé Pulamuen, tenemos más información para compartir con ustedes, pero vamos a ir a una breve pausa aquí en Muley Zungu y estamos de regreso. Inicio de espacio publicitario. ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Así como te cuidamos todo el año, este invierno también contá con nosotros. Si necesitas una mano porque presencias un accidente, ves un incendio, estás en problemas o alguien necesita una ayuda, no dudes en llamarnos al 103. Estamos preparados para ayudar. El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave, transmitida por los ratones de campo, principalmente colilargos. La transmisión se produce por inhalación del virus que desprende las heces u orina de los roedores infectados, contacto directo al tocar roedores vivos o muertos infectados, sin medidas de prevención, mordedura de roedores infectados. Medida de prevención: mantenga el hogar y alrededores libres de roedores. Si ingresa a un lugar cerrado por mucho tiempo, use máscara, guantes, barbijo y botas. No limpie en seco. Acampe solo en lugares permitidos. No toque ningún roedor. Marta, jubilada, vive en Bariloche. Sé que vivo en territorio mapuche. Sé que no son terroristas. Cuidar al vecino significa también impulsar que nos cuidemos los unos a los otros y así formamos una mejor comunidad. En ese marco se inserta el Plan Invierno. Fin de espacio publicitario. Estamos de regreso aquí en Muley Zungu con más información. El pago de un bono de 5.000 pesos para los estatales provinciales fue acordado esta mañana en la reunión del Consejo de la Función Pública, realizada en la sede del Ministerio de Economía en Viedma, que se abonará por planilla complementaria el 20 de octubre. Por otra parte, ATE, autor del reclamo,
informó que en la reunión también se acordó una nueva audiencia el mes que viene para corregir acuerdos anteriores y actualizar el último trimestre, mientras que señaló que Río Negro es la única provincia que reabrió negociación. Nos reunimos, en este caso, si bien todavía no terminó de cerrar el mes de septiembre y habíamos logrado un acuerdo para el tercer trimestre del año, a raíz de los vaivenes económicos y la disparada que son de público conocimiento, de la inflación, de las distintas variables macroeconómicas, la devaluación, entendimos que era atendible el reclamo de los gremios, incluso las medidas que tomó el gobierno nacional para paliar los efectos de esa devaluación. Hemos ofrecido a los gremios el pago de un bono similar al que ofreció el Estado Nacional de 5.000 pesos por única vez. Tuvimos algún intercambio de opiniones, escuchamos cuáles son los planteos, como siempre los hemos hecho, y fundamentalmente la propuesta que hicimos ha sido teniendo en cuenta también cuáles son las reales posibilidades que tiene la provincia y teniendo en cuenta también que hasta el momento los aumentos ofrecidos, más allá de que la expectativa de inflación futura creció, hasta el momento los aumentos que ha otorgado por distintos mecanismos y en los distintos estamentos del Estado provincial está por encima de los datos reales de inflación acumulada hasta la fecha, con lo cual hemos hecho esta propuesta que con mayor o menor medida de aceptación fue firmada tanto por UPCN como por ATE en el acta y se va a pagar como complementaria durante el mes de octubre. También nos comprometimos a seguir evaluando la evolución de las distintas variables, en nuestro caso fundamentalmente y siendo muy prudentes, evaluando también la evolución de nuestros ingresos y nuestras reales posibilidades de, en función de que sea necesario, comprometer recomposiciones o incrementos futuros y bueno, ya viendo también cómo comienza el año próximo, pero insisto, en esto no queremos comprometernos en gastos que luego no podamos asumir y tirar por la borda todo esto que hemos hecho de pagar los tiempos en sueldos en tiempo y forma, gracias a esa prudencia que hemos tenido en el manejo de las cuentas públicas. En el transcurso del mes de octubre vamos a convocar a una nueva reapertura de la discusión salarial, pero insisto, siendo muy prudente y mirando cuáles son nuestras reales posibilidades. Como les comentábamos, en el transcurso de esta mañana del día miércoles, integrantes de la comunidad mapuche en Lauquén-Huencul-Mapu fueron recibidos en la sala de situación por el jefe comunal, quien escuchó el pedido de justicia por el caso de Rafael Nahuel. En respuesta al pedido de un pronunciamiento, el jefe comunal afirmó que le expresó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, su disconformidad por la forma en que actuó la prefectura en la represión de noviembre del 2017. Tras la protesta, los mapuches lograron una comunicación telefónica con el gobernador Alberto Beretilnec, quien se comprometió a una audiencia con la comunidad para el próximo 10 de octubre en el Centro Administrativo Provincial. Se lo dije a la ministra las 3 veces que hablé del tema. Lo dije públicamente, se lo dije a María, se lo dije a la hermana, se lo dije a los papás cuando vinieron acá y hablé con los papás. Le dije, lo estoy hablando con ella, vos. No, está bien, me va a dejar hablar, pues no sé. Entonces, le dije que queríamos justicia por Rafael Nahuel, que queríamos que la justicia llegue al fondo, que era un vecino de la ciudad y nosotros lo íbamos a defender, íbamos a hacer todo lo posible para que se haga justicia lo más rápido posible. Fui a hablar muchas veces con el juez Villanueva, cuando estaba el juez Villanueva a cargo, para seguir la investigación, te lo puede corroborar el juez, para que salga adelante, para que se haga algo con la prefectura. Muchas veces fui, lo dije públicamente y lo hice. Que a lo que yo puedo hacer con la justicia no le puedo exigir más que de palabra, no tengo ningún medio para ponerle penalización a la justicia. Con la ministra Bullrich muchas veces le dije que el problema no eran ustedes, que el problema era cómo había accionado la policía en ese momento, la prefectura.
Lo hablé con ella, se lo dije personalmente, puede que no le haya gustado, pero por eso mismo evitamos cualquier otra acción, porque yo le hablé mucho para evitar cualquier acción policial que se vuelva a realizar en el lugar. Mucho hablé con parques y con prefectura, pues yo no quiero más violencia en la ciudad. Y se los dije 1000 veces, y si algún día puedan hablar con la ministra Burri, les los va a decir. Si ella tiene que hablar, les va a decir todas las veces que yo le evité que no haya violencia. Lo mismo hablé con el juez, por eso el juez nunca más dio una orden de desalojo ni nada de eso. Así que yo, desde mi lugar, he hecho muchísimo. Todo lo que puedo hacer con las herramientas que tengo, porque no tengo herramientas, ni la Constitución, ni la Constitución convencional, etcétera, me da a mí poder para hacer algo, para decirle a la justicia tiene que hacer esto. Nosotros estamos acá, somos un grupo de gente de las buenas mujeres y niños que vinimos hoy a tratar de hablar acá con el intendente y con usted también, si podía llegar, por el tema referente del asesinato de mi sobrino Rafael Nahuel. Bueno, listo, doña María, no se problema, 10 o 11, yo estoy por Bariloche y hablamos. No, pero nosotros también, no es que estamos a la disposición, porque nosotros también tenemos nuestro tiempo, también tenemos que trabajar, hacer cosas igual que usted. Entonces, la idea nuestra era que usted hoy mismo nos diga la fecha, aunque sea no el día, pero la fecha ni el horario, pero que nos diga, yo voy... El 10. No, porque usted me decía el 15, no sé, por eso quería que usted... No, estoy diciendo el 10. El día a la mañana en el centro administrativo. El día a la mañana en el centro administrativo. Bueno, esperamos, y bueno, acá están los medios igual grabando, confío en su palabra. Esperemos que usted... Bueno, y vamos a entrar todos los que venimos acá, y que hoy vinimos, somos puras mujeres y niños, vamos a entrar todos los que venimos hoy acá. Queremos que usted nos reciba y nos escuche. Bueno. Hasta luego. ¡Justicia por Rafael Nahuel! ¡Presente Rafael Nahuel! ¡Presente! ¡Rafael Nahuel! ¡Presente! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! Continuando con este tema, luego de una ocupación pacífica de la sala de situación donde fueron recibidos por el intendente, los integrantes de la comunidad se retiraron con el compromiso de reunirse con el gobernador el próximo 10 de octubre aquí en la localidad. Mari Compulamien, Mari Compuché, a toda la sociedad de Bariloche. Bueno, efectivamente en el día de la fecha tuvimos que tomar esta decisión de venir acá a la Intendencia, debido a que en reiteradas oportunidades vinimos a pedir una audiencia con el intendente y no fuimos atendidos, así que tomamos la decisión de venir. En principio, bueno, nosotros entendemos que hay una responsabilidad política, también una complicidad entre ellos, por lo tanto quisimos escucharlo por nosotros mismos, digamos, la postura que tiene el intendente, más allá de que lo hemos escuchado también por los medios, pero bueno, también para que sea como un mensaje para la sociedad en sí, porque es como que se están naturalizando los casos de gatillo fácil, se están naturalizando, ya va a ser 2 años que mataron a Rafa en nuestro territorio y la gente lo está olvidando. Esta acción también fue para eso, digamos, para la sociedad en general, porque nosotros vamos viendo que avanza el tiempo, la causa no avanza y la gente va olvidando y se va convirtiendo esto en algo natural en los barrios, porque cada tanto nosotros vemos las noticias, es un mapuche el que muere, a falta de oportunidades, falta de trabajo, falta de comida. Y no es una decisión nuestra que nuestra gente esté en los barrios más marginados. Es una cuestión histórica, digamos, de nuestro pueblo, donde sufrimos despojo y donde la mayoría de los barrios pobres de Bariloche está asignada nuestra gente ahí. Así que esta decisión de venir acá, más que hablar con el intendente, es eso también, ¿no? A la sociedad en general, para no olvidar, digamos, de la conciencia social, no dejar morir a Rafa y a tantos Rafa que hay en los barrios, ¿no? En sí, bueno, el intendente se mostró muy soberbio, porque nosotros vinimos con nuestra verdad, ya cansados de esperar que nos reciba. Vinimos a dialogar, no vinimos a tomar la intendencia, vinimos a dialogar con él. Y bueno, como siempre, no nos vamos conformes, nos vamos a ir, pero no nos vamos conformes, porque entendemos que entre ellos hay una complicidad, no solamente con ellos, sino también con los medios de comunicación, que... digamos, el poder político, el poder judicial, los medios, son todos cómplices en cuanto a la persecución, la judicialización de nuestra lucha. Y bueno, no nos vamos conformes justamente por eso, porque vimos que se mostró muy soberbio ante nuestro reclamo, digamos, y bueno, se siguen lavando las manos, digamos. Eso es ¿Cuáles van a ser los planteos que le van a hacer al gobernador el próximo 10 cuando lo reciba?
Bueno, en principio nosotros queremos el avance de la investigación y una decisión pronta, digamos, porque nosotros tuvimos la noticia de que Pinto va a esperar libre el juicio, cuando todos ya saben que Pinto fue el que fusiló a Rafa, pero también hay una responsabilidad mayor del Estado, de Bullrich, quienes dieron la orden, Villanueva, Moldes, hay una responsabilidad de todos ellos, digamos, y nadie se hace cargo. Quizás sí, al final se logre el juicio, quizás Pinto vaya, no sé, unos meses preso, pero al final la responsabilidad de Bullrich, del presidente, de Parques Nacionales, de Moldes, de Villanueva, nunca le va a pasar nada, digamos, y eso se está naturalizando y eso es lo que nos preocupa, porque nosotros somos los de abajo y si nosotros nos levantamos tenemos la fuerza suficiente para salir, para luchar y para mostrar nuestra verdad, digamos. Así que bueno, vamos a esperar a ver si cumple con su palabra el gobernador de recibirnos y vamos a tener también otros planteos y vamos a tener el acompañamiento de otra gente de los barrios, gente, en general gente mapuche, digamos, como dije anteriormente, producto del despojo ha venido a parar a los barrios más marginados y hoy día ellos están sufriendo hambre, persecución, víctimas de gatillo fácil, muchas cuestiones que están atravesando los mapuches urbanos, digamos. Eso. Entonces, la reunión confirmada para el próximo 10 de octubre en el Centro Administrativo Provincial. Sí, eso es lo que, bueno, ustedes pudieron escuchar un poco por teléfono, pero esperemos que cumpla. Por ahora vamos a quedar a la espera. Ahora ya se irían acá del municipio y hasta la próxima reunión con el gobernador. Sí, vamos a esperar que eso se pueda concretar y si no, bueno, vamos a volver porque nosotros ya estamos cansados de dar vuelta por todos lados y nadie responde, digamos. Mataron a Rafa hace casi 2 años y nadie se hace cargo. Y hay una complicidad entre ellos y se echan la culpa uno con otro, no podemos intervenir, pero al final nosotros sabemos que es una complicidad de todos, digamos, de ellos. Cambiamos la información. El grupo Fibromialgia de Bariloche instaló un puesto para juntar firmas en el centro cívico durante este miércoles y jueves. A nivel municipal solicitan ayuda alimentaria a los pacientes de fibromialgia. A nivel provincial solicitan que se dé tratamiento al proyecto de ley presentado en el año 2013 y a nivel nacional indicaron la falta de presupuesto. Delia Arismendi denunció que quienes padecen fibromialgia son maltratados por médicos que descreen en esta enfermedad. Sí, estamos autorizados por protocolo de la municipalidad para estar acá día miércoles y jueves de 10 a 12 y de 14 a 16, esperando que los pacientes que tienen fibromialgia vengan a firmar, se acerquen a firmar una nota que va dirigida a provincia. La nota que redactamos tiene 3 partes. Una primera parte está dirigida al municipio para solicitar, que de hecho el municipio ya lo ha estado haciendo este invierno, solicitar ayuda alimentaria a los pacientes que de 90, 10 tienen este problema, ayuda alimentaria y a los que no tienen red de gas, leña en la época de invierno. A provincia estamos solicitando se ponga en estudio nuevamente el proyecto de ley de fibromialgia provincial, que ya está presentado en provincia desde el año 2013. A nivel nacional quedó detenida en presupuesto, ya podemos suponer por qué. Entonces, la primera parte municipio y la segunda parte a provincia pidiendo esto, aparte para que provincia acepte a los enfermos de fibromialgia en el equipo interdisciplinario que está formándose en el Hospital Zonal. Porque ya que tenemos obra social muchos, también podemos hacernos atender en ese equipo y dejar de dar vueltas por diferentes clínicas. Y la tercera parte de la nota va dirigida a el colegio médico. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros pacientes son maltratados en diferentes oportunidades por el hecho de que los médicos están descreídos o desinformados con respecto a la fibromialgia. La fibromialgia es una enfermedad que está reconocida por la Organización Mundial de la Salud desde el año 92. El médico que no esté enterado de esto es porque no está informado y muchos descreen de lo que es la enfermedad fibromialgia. Es una enfermedad de origen genético, que tiene un aspecto neurológico derivado del estrés y produce muchísimo dolor en todo el cuerpo. Tiene más de 50 síntomas y los médicos tienen que estar capacitados para diagnosticarla.
Bueno, solamente tiene que firmar la gente que sean pacientes de fibromialgia, no puede otra persona, digamos. Tenemos la nota con las planillas para los pacientes y tenemos una hoja aparte para la persona que quiera firmar apoyando esta iniciativa. Porque queremos que Bariloche sepa que nosotros hace 3 años que estamos tratando de que la gente, de que la comunidad conozca la enfermedad para que cuando se encuentre con un paciente de fibromialgia sepa de qué se trata y lo que sufre. Muy bien, gracias Delia. Recuérdenos entonces qué día van a estar aquí en el Centro Cívico. Hoy miércoles de 10 a 12, de 14 a 16 y mañana en el mismo horario. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Pasamos a otra información en el ámbito internacional. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, fue el primero en ponerse ante el micrófono de la Sala de Asamblea General de las Naciones Unidas. Ante la mirada de los líderes mundiales, Guterres denunció el auge de los nacionalismos y unilateralismos, alternándose de la posibilidad de una destructiva fractura en la comunidad internacional. También afirmó que el universalismo es la solución a gran parte de los problemas que enfrenta el mundo de hoy. Vamos a compartir el informe de Hispan TV. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, fue el primero en ponerse ante el micrófono de la sala de la Asamblea General. Ante la mirada de los líderes mundiales, Guterres denunció el auge de los nacionalismos y unilateralismos, alertando de la posibilidad de una destructiva fractura en la comunidad internacional. Temo la posibilidad de una gran fractura, el mundo dividiéndose en dos, con las 2 economías más grandes de la Tierra creando 2 mundos separados y competitivos, cada uno con su propia moneda dominante, reglas comerciales y financieras, sus propias capacidades de Internet e inteligencia artificial y sus propias estrategias geopolíticas y militares de suma cero. Guterres afirmó que el universalismo es la solución a gran parte de los problemas que enfrenta el mundo de hoy. Poco después llegó el turno al presidente de los Estados Unidos de América, quien desestimó las palabras del jefe de la ONU y arremetió contra todo lo que supone el globalismo. El futuro no pertenece a los globalistas, el futuro pertenece a los patriotas, el futuro pertenece a las naciones soberanas e independientes que protegen a sus ciudadanos, respetan a sus vecinos y honran las diferencias que hacen que cada país sea especial y único. Trump condenó la migración ilegal y criticó a las organizaciones que ayudan a los inmigrantes, a las que asoció con grupos criminales de tráfico de personas. Arremetió contra China por sus prácticas comerciales y volvió a acusar a Irán de desestabilizar a Oriente Medio. En esta línea intervino el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien lamentó la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear y abogó nuevamente por una solución dialogada a las tensiones entre Washington y Teherán. Creo profundamente que ahora más que siempre es el momento de negociaciones entre Estados Unidos, Irán, los signatarios del acuerdo nuclear y los poderes regionales. Las tensiones en Oriente Medio, el Brexit y el cambio climático son algunos de los temas que acaparan una mayor atención este año. Los jefes de Estado y de Gobierno tomarán la palabra durante 6 días, entre este martes 24 de septiembre y el próximo lunes 30. Marcelo Sánchez, con información de Alicia Sacián, Hispan TV Noticias. Nos vamos a la última pausa aquí en el informativo de Walkington TV y estamos de regreso con más información. Inicio de espacio publicitario. Rosa, creo que alguien está en la calle. ¿Quién va a entrar? Son las 3 de la madrugada. Ingeniero, ¿me la agarran por acá? ¡Hey, vamos! ¡Lleva la maquinaria para allá! ¿Quiénes son ustedes? ¿Con qué derecho entran a nuestra casa? ¿Qué dirías tú si de un momento a otro entran así a tu hogar? ¿Qué sentirías si ni siquiera te consultan ni te piden permiso?
Algo similar sucede con los pueblos indígenas, ya que el gobierno nacional, sin consultarnos previamente, pretenden concesionar nuestras tierras y territorios. A pesar que existen convenios internacionales que amparan nuestro derecho. Respetemos el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre nuestro futuro. Sin consulta previa, no hay democracia seria. Este invierno tenemos un plan pensado para cuidarte. Te pedimos que sigas estas recomendaciones. Si tu calefacción es a gas por artefacto que no es de tiro balanceado o es a leña, mantén abierta una pequeña ventilación para evitar que el monóxido de carbono esté en tu casa. El municipio te cuida. No importa dónde vive, cómo sean sus juguetes, si fue sitemesino o a qué edad se largó a caminar. No importa la talla ni el sexo, si es tranquilo o travieso. No importa el color de sus ojos, ni el color de su piel. No importa qué hagan sus padres o cómo suele viajar. Lo importante es que si es menor de 2 años, ya tiene asegurada su vacuna contra el neumococo. Sí, la incorporamos al calendario nacional de vacunación de manera gratuita y obligatoria. Porque todos los chicos y chicas de nuestro país son iguales ante la salud pública. Y porque si todos están vacunados, podemos prevenir la principal causa de neumonía y meningitis en Argentina. Acércate a vacunarlos en hospitales y centros de salud de todo el país. Para más información, comunícate al 0800-222-1002 o ingresa a www.msal.gov.ar. La poda anticipada es un compromiso colectivo. Trabajemos para prevenir cortes por la caída de ramas y árboles. La poda cercana a las redes eléctricas puede evitar posibles cortes de energía. Cortemos a tiempo. Nos encontraremos con servicios y productos que se ofrecen por parte de lugareños en sus variados paisajes, desde la precordillera a la estepa patagónica. Somos rastreadores, buscadores de historias y vivencias de nuestra gente de montaña. Fin de espacio publicitario. Último bloque de Muley Zungu, donde hay novedad, donde hay noticias, con más información, en una jornada histórica encabezada por el gobierno provincial junto a los gremios ATE y UPCN. Se comenzó a delinear el primer convenio colectivo de trabajo para los trabajadores estatales. El encuentro se desarrolló en la sede central de la Secretaría de Estado de Trabajo, donde se coordinó el debate entre los participantes que acudieron a la comisión redactora. La verdad que una jornada histórica, recogiendo el guante de la historia, el gobernador de la provincia convocó por decreto a esta comisión que tiene por fin la discusión y posterior redacción del convenio colectivo del sector público, una demanda de toda la vida y que hoy comenzamos a desandar ese camino. Ahí estábamos haciendo un análisis, más o menos van a ser más de 20.000 empleados públicos que se van a ver comprendidos en este convenio colectivo de trabajo. Así que, bueno, hoy es el primer paso de lo que va a ser un salto de calidad institucional muy grande para la provincia de Río Negro, donde se van a ver plasmado un reconocimiento de derechos de todos los trabajadores públicos y además vamos a discutir en conjunto con los gremios y con el gobierno el Estado que viene. Así que la verdad que una gran oportunidad para lo que viene en Río Negro. ¿Qué gremios participaron? Bueno, participó ATE, también estuvo presente UPCN y por supuesto la parte del sector gubernamental. UPCN en principio
no está de acuerdo con el decreto de convocatoria, así lo manifestó y por lo tanto no suscribió el acta, pero insisto, creo que ha sido una jornada histórica, no fue un día más, sino que fue un día muy importante para los trabajadores públicos de la provincia de Río Negro. Patricia Fernández, directora de las instituciones del municipio, se refirió a la entrega de botiquines pediátricos a 9 centros infantiles por parte del Rotary Club Nahuel Huapi. Fernández indicó que es una gran colaboración que hace el Rotary de manera permanente. Los centros de desarrollo infantil que reciben a más de 700 niños de 3 meses a 3 años de edad y funcionan durante todo el año. Son 9 centros infantiles y también está el Emaús y Casa Mulén, que es la casa refugio. ¿Qué les significa a ustedes este acompañamiento, si se quiere, del Rotary Club Nahuel Huapi? Es una gran colaboración que hace el Rotary de manera permanente. Hace 8 o 9 años nos regalaron los botiquines y se comprometieron a ir permanentemente renovando y dándonos los elementos necesarios. Así que este es un año más que colaboran y que están junto a nosotros en este acto tan importante. ¿Recibieron botiquines todos los CDI de la ciudad? Sí, recibieron botiquines los 9 centros infantiles de la ciudad. Sí. Bueno, entendemos que además de los botiquines un reconocimiento. Sí, también les dieron un reconocimiento a cada una de las directoras por la labor y la función que realizan con los niños de nuestra ciudad. Se atienden a 720 niños de 3 meses en adelante, así que es un número importante para San Carlos de Bariloche. Bueno, la mayoría de los CDI están distribuidos en el Alto de Bariloche. Sí, son centros infantiles que son totalmente gratuitos. Se les brinda el desayuno, el almuerzo, la merienda, tienen nutricionistas, profesores de educación física, coro, yoga, digamos, están en igualdad de oportunidades de cualquier otro niño de San Carlos de Bariloche. ¿Los CDI funcionan durante todo el año? Funcionan los 365 días del año, de lunes a viernes, sí, todo el tiempo. Entendemos que bastante esfuerzo, ¿no? El hecho de generar estos espacios también para el cuidado de los más chicos, ¿no? Claro que sí, es una inversión que se hace hacia la niñez de parte de la municipalidad y con la atención de docentes de nivel inicial, también todas las salas y con un ayudante, con un auxiliar de sala, así que la verdad que son muy bien atendidos los niños. Volviendo al tema de los botiquines, ¿cuántos elementos más o menos tiene cada uno? Mirá, es una bolsa enorme, yo todavía no me fijé, pero tienen termómetros, algodón, halcón, bueno, las cosas básicas que tiene que tener cualquier botiquín de cualquier escuela o cualquier jardín. El Rotary Club Nahuel Huapi viene desarrollando varios proyectos locales. En nuestra ciudad están trabajando en 3 invernaderos. Otra de las novedades tiene que ver con fondos que superan los $30.000 sobre equipamiento parcial para hospitales de Pilca, Comallo y Jacobasi, que se completó con la entrega de ecógrafos. Otro de los proyectos está destinado a equipamiento para la prevención y tratamiento de hidatidosis. Nosotros tenemos varios proyectos locales que son puntuales. Concretamente ahora estamos trabajando en 3 invernaderos, uno en Emaús, otro en Amulén y otro en el centro de abuelos, o hogar de abuelos, Corazón de Jesús, que está allá en Rancho Grande. Estos 3 invernaderos ya están en funcionamiento. Estamos en una etapa previa donde el INTA Bariloche, con la ingeniera Paula Acaris, es la que asesora a estos lugares sobre la construcción del invernadero, porque es fundamental la construcción, 6x3, las características, los materiales, y nosotros proveemos la cobertura, que es una película de polietileno muy específica, termoagraria, 150 micrones, no es una cobertura muy específica, muy costosa, que nosotros, me refiero, la gestionamos en una empresa alemana, Plastar, que nos viene apoyando desde hace muchos años, ¿no? Entonces, este es un proyecto que tenemos hoy en funcionamiento. Y estos días, me refiero, nos llegó
una gran novedad para nosotros, que la festejamos muchísimo. Nosotros hacemos una vez por año un proyecto de cierta envergadura. Esos proyectos superan los $30.000, que eso lo hacemos por intermedio del Rotary, de la Fundación Rotaria. En estos proyectos intervienen el Club del Exterior, en este caso el Rotary Club de Aspen, en Estados Unidos, y un club de San Pablo, Brasil, más nosotros. Y estos fondos, me refiero, con estos fondos armamos 2 proyectos, uno cumplido, que es un equipamiento parcial de hospitales de Pilca, Comaggio y Jacobacci, que se completó y se entregó, lo hicimos en forma centralizada en el hospital. Estoy hablando de ecógrafo que vale $7.000 para abajo. Y ahora este segundo proyecto que nos lo acaban de aprobar está destinado a un equipamiento muy específico para la prevención y el tratamiento de la hidatidosis. Es muy puntual que esto lo va a manejar directamente el Hospital Zonal, en forma centralizada, por el tipo de equipamiento que necesita, que esto lo coordinamos siempre con las autoridades sanitarias. Y la noticia importante es que nos acaban de aprobar este proyecto. Ahora viene el ingreso de los fondos y toda la historia. Y bueno, esperamos antes de fin de año poder ya concretarlo y presentarlo en sociedad. Aparte, este equipo, muy importante, se le sumó, por razón de presupuesto, 2 ecógrafos más. Uno para el hospital y otro para el hospital neoyorquino, que no tenía. Los ecógrafos para estos hospitales es una herramienta de trabajo fundamental, porque por ejemplo en Comaggio, que no tenían, con este tipo de diagnóstico preventivo, en una primera etapa detectaron 8 casos de hidatidosis, son 8 vidas que se salvan. Director de UNASUR emprende su defensa desde Ecuador. Para Mariano Nascone, la Unión de Naciones Suramericanas no ha muerto. De los 12 países, el único que ha finalizado el trámite de denuncia es Colombia. Desde el 1 de marzo pasado, Brasil, Paraguay, Chile y Ecuador esperan que se cumpla el plazo de salida, mientras que Venezuela, Bolivia, Uruguay, Guyana y Surinam se mantienen firmes. Sería determinante la nueva postura de Argentina, que podría resurgir la Unión Latinoamericana pese a la pretensión del presidente Mauricio Macri de salir aunque esté de despedida. Vamos a compartir el informe de Hispan TV. Para Mariano Nascone, UNASUR no ha muerto. De los 12 países, el único que ha finalizado el trámite de denuncia es Colombia. Desde el 1 de marzo pasado, Brasil, Paraguay, Chile y Ecuador esperan que se cumpla el plazo de salida, mientras que Venezuela, Bolivia, Uruguay, Guyana y Surinam se mantienen firmes. Sería determinante la nueva postura de Argentina, que podría resurgir la Unión Latinoamericana pese a la pretensión del presidente Mauricio Macri de salir aunque esté de despedida. El presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, ha mantenido reuniones con algunos mandatarios de la región y se ha manifestado a favor de ver cómo encontrar esos acuerdos necesarios para resurgir el organismo. Se trata de una necesidad, de un argumento para enfrentar a potencias unilaterales con una región unida, sostiene. La necesidad justamente de los países de que en un mundo multipolar, en un mundo globalizado, si uno no se integra como bloques, verdaderamente está renunciando a posibilidades muy concretas de desarrollo para sus países. Para varios activistas presentes en el ciclo de conferencias, el golpe que ha recibido UNASUR desde Ecuador la fortalecerá. Quieren tenernos como países subdesarrollados y siempre solitos por ahí sin la fuerza que significa una integración verdadera como lo es UNASUR. Las oligarquías, el capital financiero solo quieren una apertura hacia el mundo, no quieren una integración hacia adentro. Nosotros, América Latina, no podemos estar de espaldas
entre países, entre pueblos. Nascone hace historia defendiendo un proyecto de todas las tendencias políticas que surgió el año 2000. Impulsada por el expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, luego se fueron sucediendo distintos presidentes en la región con distintos signos políticos y eso no impidió que se concretaran proyectos muy importantes para la región. En los 6 meses que tiene de plazo el Ecuador para que se cumpla la denuncia definitiva al Tratado Constitutivo de UNASUR, se espera una disputa por la sede del organismo entre la Cancillería del Ecuador y el Consejo Provincial de Pichincha. Ambos dicen tener derechos sobre ese inmueble. Robinson Robles, Hispan TV, Quito. Pasamos a las farmacias de turno para este miércoles 25 de septiembre. Farmacenter en Avenida San Martín 162, Onelli en Onelli 631 y Farmacia San Agustín en Onelli 2400, que está abierta hasta las 23 horas. Repetimos las farmacias de turno para este miércoles 25 de septiembre. Farmacenter en Avenida San Martín 162, Onelli en Onelli 631 y Farmacia San Agustín en Onelli 2400, que está abierta hasta las 23 horas. De esta manera damos por finalizado el informativo de Walkington TV de las 19 horas. Agradecemos a todos por su compañía. Ahora lo voy a dejar en la programación y nos reencontramos mañana a partir de las 13 horas. Memoria Pulamuen, Capeu Cayar.